Ya, vamos a presentar de inmediato ahí a Ricardo Ponce, abogado de su deuda. Tema de la semana pasada que estuvo muy interesante, por lo tanto vamos a abrir línea telefónica a través del 57-239-1032, 57-239-1033 y también nuestro WhatsApp que queda disponible absolutamente para que puedan hacer algún tipo de consulta al 920-20-1535, 920-20-1535 respecto a temas de deudas, como siempre hablamos acá con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, bienvenido, Ricardo Ponce. Hola Marcelo, buenos días a toda la audiencia tan alta de Radio Paulina. Un gusto en saludarlos en un día de hoy con tanta marejada. Está raro Tanta marejada, cielo completamente nublado. Si sí, estuviésemos en otra ciudad, diríamos amenaza incluso hasta de lluvia, pero acá no iba sí, mucho en la zona costera. no llueve, Bueno, sí. al Buenos mal días. tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara. Tal cual, Que, así tiene que ser. que, que un poco lo que se nos dice también cuando se nos viene, digamos, el cerro encima, cuando estamos complicados con nuestra economía hogareña o empresarial Sí, y se nos vienen las deudas, hay que enfrentar esto, hay que levantarse, ponerse de sí, pie y continuar, pues, Ricardo, sí, ¿no? sí. Es súper importante, como yo siempre recalco, y no peco de ser majadero, que las personas naturales como tú, como yo, o aquellos que son pequeñas empresas o emprendimientos, tienen que adelantarse cuando están con problemas de deuda, porque uno siempre cree positivamente, y eso es muy válido, de que va a poder sacar los temas adelante, pero muchas veces, como está hoy día nuestra economía, que se prolonga y se prolonga este problema de la pandemia, no se puede hacer, digamos, liquidez, obtener venta y por tanto ingresos, y nos pilla la máquina, ya hay que estar preparado para poder enfrentar los eventuales juicios de cobranza, proteger los bienes o las propiedades que uno con tanto esfuerzo, digamos, ha adquirido, de forma tal de lograr alguna propuesta o forma de pago a los bancos o instituciones financieras, o bien, si no hay posibilidades, ir al juicio. Ayer nos escribía un posible, digamos, cliente muy acongojado, que el año pasado le remataron en septiembre del 2000, noviembre, una propiedad que tiene un valor comercial de 3.500 UF por una deuda de una tarjeta de crédito por 5.600.000 pesos. Y por más que trató de hablar con el banco y llegar a un acuerdo, y era el tiempo en que más se recomendaba, tanto a nivel de gobiernos como también a nivel de todas estas instituciones, que el factor humano era lo más importante porque estábamos todos encerrados, no se podía producir, no tuvieron miramiento. Y al final salió esta propiedad rematada y adjudicada por un tercero en 46 millones de pesos. O sea, y una propiedad que cuesta 3.500. Entonces, alguna vez dije hace un tiempo que hay un proyecto en el Congreso que no lo legislan tan rápido como el 10%, pero es igual o más de importante, en que se quiere establecer un valor comercial en la tasación de los inmuebles, es decir, que se van a rematar. Como que si fuera una venta que uno Sí. hace en el mercado común y corriente, porque si no los bienes salen a remate en el valor de avalúo. Y todos sabemos que el valor de avalúo fiscal debe ser 4 o 5 veces menos que el valor comercial. Y nunca le han puesto el cascabel al gato. Entonces es un perjuicio tremendo, la gente de buena fe confía y al final pasa estas cuestiones que son al final grandes tragedias. Y este señor me decía, no tengo cómo mirar a mi familia a la cara, es realmente complejo. Oh, increíble, 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 Ricardo. Oye, la semana pasada nos quedamos ahí como, no truncos, ¿no? Pero con hartas dudas de parte de muchos auditores respecto al tema de las deudas heredadas, ¿no? Hablamos Sí, profundamente del tema de las deudas heredadas sí, eh, y, y de las posiciones efectivas. Todo esto que claramente son sí, en un momento determinado se transforman en un dolor de cabeza para la sí, familia, ¿no? A ver si exacto. recordamos un poco qué es lo que es una deuda hereditaria o una deuda heredada, estimado. Mira, yo lo hablaba el viernes pasado, porque a raíz de, lamentablemente, toda esta situación de la pandemia está habiendo un nivel de fallecimiento de personas
algo imprevisto a nivel de familia y nadie se planifica para eventualmente su casa o su negocio que han ido a través de su vida adquiriendo, poder dejarlo establecido, por ejemplo, en un testamento, que es un tema que no es muy usual de utilizar y que es muy importante de hacer frente, porque un día todos vamos a morir y entonces poder dejar arreglado o claro esto para los herederos. Y entonces, ¿qué ocurre? La deuda hereditaria, en definitiva, es que la persona que fallece, que se le denomina por la ley el causante, hereda a sus asignatarios o herederos, si es que estos existen, no solamente los bienes o activos que pueda tener, dinero, casa, bienes muebles, maquinaria, sino que también hereda o transmite las deudas que él pueda tener, y la ley establece expresamente que los acreedores, por ejemplo, los bancos, las instituciones a las cuales les deba este causante o persona fallecida, puede ir contra los herederos y demandarlos por el cobro de las deudas del causante. Y muchas veces las deudas son mucho mayores a los bienes que se pueden heredar. O lo que también ocurre es que al heredarse, hijo, mi hermano, somos los herederos, tenemos nuestros bienes propios y entonces se llegan a confundir los bienes que son de la persona que falleció con mis bienes propios. Entonces, cuando viene el acreedor y demanda a los herederos, le echa mano a todos los bienes que ven en nuestro patrimonio y uno tiene que entrar a demostrar, decirle que no, este bien es mío, sepárese de los bienes que estoy heredando y yo pago, si es que corresponde, con los bienes que heredé o con los montos que heredé. Entonces hay un tema, cuando uno hace la posesión efectiva, que antes se hacía ante un tribunal, hoy se hace ante el registro civil, que es un verdadero trámite administrativo, y se hace ante el registro civil cuando no se deja testamento, que es lo más usual. Hay un formulario, como hay mucho, que puede llenarlo cualquier persona sin necesariamente tener un abogado, pero vienen preguntas o casilleros que hay que anotar u optar que son absolutamente técnicos. Por ejemplo, señalan si uno va a aceptar una herencia con lo que se llama beneficio de inventario o beneficio de competencia. Y uno entiende por inventario cuando hace un detalle de las cosas, de los bienes que hay, y sin embargo el beneficio inventario es cuando yo acepto la herencia junto con las deudas y señalo que voy a responder de las deudas hereditarias solamente hasta el monto de lo que estoy heredando. Por ejemplo, el causante, la persona que falleció, tiene deudas por 1000 y hereda bienes por 200. Por tanto, yo, heredero, al aceptar la herencia con este beneficio inventario, estoy diciendo, mire, yo voy a responder hasta 200, que son los bienes o los activos que estoy heredando, aunque la deuda sea de 1000. Por tanto, los otros 800, los acreedores no me lo pueden cobrar en mi persona, porque yo solamente respondo hasta el monto que heredé. Si uno no llena ese casillero y no acepta con beneficio inventario, los acreedores pueden ir contra mis propios bienes. Y ese es un tema súper importante de saberlo, porque cuando uno lo llena y ya lo entrega, el registro civil va a conceder la posesión efectiva en esos términos. Y después tú no lo puedes revocar. Y la gente no puede decir, es que yo no sabía. Y entonces es súper importante asesorarse. Hoy por hoy el Estado ha tratado de hacer más accesible la justicia a todas las personas y en muchos casos dice, mire, para este tipo de temas no es necesario la asesoría de un abogado, pero uno llega, por ejemplo, a un juicio de protección al consumidor, porque me salió una lavadora mala que compré, no sé, por ejemplo, en Falabella, y presento mi demanda, mi denuncia, no tengo necesidad de ir con abogado, pero del otro lado llega una tremenda batería de abogados que sabe al dedillo las normas y al final uno que no lo sabe pierde los juicios porque no acompañó la prueba, los testigos, aunque en el fondo tiene toda la razón, pero pierde el juicio. Entonces, completamente de acuerdo con eso. son vacíos que en definitiva, por tratar de hacerla mejor, sale peor. Por eso es que, bueno, es necesaria la asesoría en este tema de las deudas hereditarias, muy importante,
por ejemplo, el trámite de la posesión efectiva, qué pasa, por ejemplo, con los fondos de AFP, de las cuentas. Hay un sinnúmero de requisitos para saber si los ahorros de la AFP de la persona que fallece van a ser herencia o no lo van a ser. Por reglas generales lo son, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Si hay, por ejemplo, beneficiarios que están sujetos a pensión de sobrevivencia y un sinnúmero otro en que no se hereda ese dinero y la AFP los puede seguir administrando. Entonces hay que estar súper ojo Sí. porque ya sabemos cómo son las AFP. Oye, Ricardo, tenemos que ir a una pausa en este Sí, sí. horario, pero al regreso vamos a seguir conversando. Nos quedamos pendientes también la semana pasada por las deudas de pensión de alimentos, atento, alimentos, Mm, lo que han denominado los papitos corazón, en fin, que está muy, hoy día salió del tapete a propósito del retiro del 10%, en fin. Conversemos al regreso también, ¿te parece? sí, súper Ya, importante. perfecto. Bien, Hablamos. volvemos de inmediato con Ricardo Ponce. Ya, estamos de regreso con Ricardo Ponce, su deuda. Tengo un audio acá y tengo un par de preguntas que nos están haciendo Vamos ahí. Ricardo. Vamos con el WhatsApp. Hola Marcelo, hola Marito Cuello, por acá Juan Cueto de Arica. Una consulta, ¿qué pasa con las deudas de tesorería que, por ejemplo, hacen ya más de 4 o 5 años que no son cobradas, que no hay ningún tipo de cobranza, pero que la deuda existe? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿En qué momento puede pasar a prescribir esta deuda? Gracias. Buena pregunta esa, Ricardo, de Sí, las deudas buena de pregunta. tesorería. Sí, porque también todas, sin excepción, ingresan a la herencia y, por tanto, valga la redundancia, los herederos están obligados a pagarla. Entonces, las deudas de tesorería son, por regla general, deudas de distintos tipos de impuestos. Impuesto territorial, que son las contribuciones, impuestos por IVA, impuestos a la renta. Entonces, hay que distinguir si se iniciaron las cobranzas judiciales, que esos juicios lo inicia la Tesorería General de la República, y desde el momento que se inicia, hay que saber si es que la persona que ha fallecido fue notificada antes de que falleciera o no alcanzó a ser notificada, porque del momento en que se hace exigible esta deuda por impuesto, empieza a correr un plazo que es de prescripción, que dependiendo del tipo de impuesto es de 3 o 5 años. Y en general, la regla general es que los impuestos contra o a favor del fisco prescriben en 3 años y en 5 dependiendo, como señalo, el tipo de impuesto que se trate. Lo mismo pasa con las municipalidades. Por ejemplo, el impuesto, no sé, por patentes comerciales, el impuesto de pronto que se paga por, no sé, por botillería. Entonces, o por ejemplo, de los permisos de circulación que se Ya. acumulan, uno puede alegar, y de hecho lo hemos hecho, yo en caso personal me ocurrió que teníamos un auto ahí botado por tiempo, y se acumulan, y son montos a veces muy importantes, y uno ante el tribunal alega la prescripción de estas acciones. Si el causante o el fallecido fue notificado, ya sea de este juicio, por ejemplo, de tesorería, de deuda, o de cualquier otro, y ha fallecido, la ley exige que para poder seguir adelante tiene que notificarse a todo heredero el estado del juicio. Si no, no puede seguir adelante y es una situación bastante favorable. ¿Por qué? Porque ha tocado casos de herederos que están en el extranjero. Por ejemplo, una vez había uno que vivía en España y hubo que hacer todo un trámite del banco porque eran 4 herederos en que lograron notificar a 3, pero tuvieron que hacer todo un trámite para poder notificarlo en España a través de una figura que se llama, digamos, el exhorto internacional, Corte Suprema, la Corte de allá, ¿no? Un tema. Así que eso es lo que ocurre con estas deudas de impuestos de tesorería. Tengo un par de preguntas más. Dice Marcelo, buen día. ¿Quién nos escribe acá? Bueno, dice, si la persona siempre contrató sus créditos con seguro de desgravamen, ¿no quedaría deudas para el heredero? En este caso, así, el seguro de gravamen que se toma precisamente para cubrir todo tipo de deuda, es usual que los créditos hipotecarios, cuando uno le prestan dinero para comprar la casa y que hipoteca al banco,
se tomen estos seguros de gravamen, lo exige el banco, y fallece la persona que es titular del crédito y el seguro paga completamente el crédito hipotecario. Por tanto, los herederos no se ven obligados o no están obligados a pagar el crédito porque lo paga el seguro. Pero es importante que tienen que hacer el trámite de denunciar, en este caso, el hecho del fallecimiento, porque aquí existen distintos plazos y si no se hacen dentro de determinados plazos, no se hace efectivo el seguro. Circunstancia que algunos deberían operar, digamos, de pleno derecho, pero bueno, ahí está el negocio. Sí, hay que denunciar, si no, no opera. Dice, estaba así, por ejemplo, con la lluvia. Perdón, sí. Sí, tengo otro WhatsApp, me dice, estaba escuchando al abogado, no me quedó claro el tema de la posición efectiva con respecto a la parte de las deudas. A ver si es que lo podías explicar de nuevo, Ricardo, nos pide por acá. A ver, lo explico otra vez. Cuando una persona fallece, que la ley le llama causante, puede tener bienes, auto, casa, no sé, obras de arte, por decir algo, y también puede tener deuda, algún crédito de consumo, que compró, por ejemplo, no sé, un auto y lo tiene en prenda a una de estas factoring de préstamos financieras, que es crédito automotrices, o tiene, no sé, alguna pequeña empresa, por ejemplo, de movimiento de tierra y compró algún camión y se debe, entonces, se adeuda aún, los herederos van, valga la redundancia, a heredar esos bienes que están a nombre o que son de propiedad del causante, del fallecido, pero también se van a transmitir y van a heredar las deudas, es decir, aquello que tiene aún o tenía aún pendiente de pago la persona fallecida. Y la ley establece de que los herederos se hacen dueños de los bienes que se heredan, pero también se hacen responsables o están obligados al pago de las deudas de su familiar, que en este caso ha fallecido el causante y le ha transmitido estas deudas. Por tanto, cuando uno hace el trámite de la posición efectiva, que se hace a través de un formulario que trae varios ítems que hay que llenar, que se puede bajar a través de la página del registro civil, se puede solicitar por cualquiera de los herederos, acompañando su cédula de identidad en buen estado, identificando a la persona que falleció e identificándose él, el que solicita, cuáles son los bienes que está heredando y de buena fe, si es que lo sabe, debe indicar también las deudas. Y entonces, cuando identifica las deudas, tiene que optar a señalar si es que va a aceptar esas deudas con un beneficio que se llama de inventario, que consiste en que si opta por ese beneficio, solamente va a responder por las deudas del causante del fallecido hasta el monto de los bienes o activos que heredó. Y en el ejemplo que yo da, debe 1.000 y recibió bienes en herencia por 200. Al optar por este beneficio inventario, el heredero o los herederos van a responder por 200, que son la cantidad de bienes que heredó, y los otros 200 ahí se pierden para los acreedores. Si no acepta con este beneficio, se ven obligados a responder del total de la deuda, incluso con los bienes propios. Y también hay que hacer la posesión efectiva lo antes posible, porque hay bienes que se empiezan a perder, los pueden usar otras personas. Hay todo un tema ahí que hay que ser raudo en ese tipo de gestiones. Oye, las deudas de pensiones, si bien es cierto, no son heredables, entiendo, sí. Pero sí tienen sí se suceden hacia otro familiar. En el caso, discúlpame, que en el caso que haya deudas de pensión de alimentos y el deudor no pueda pagarla, sea hombre o mujer, aun cuando por lo general son hombres los que adeudan las pensiones de alimentos. Sí. Sin embargo, hay casos también en que son mujeres las que deben pagar la pensión de alimentos en el caso de que claramente la tuición del niño o niña la tenga el papá. Y si esa persona no paga, la demandante puede incluso demandar a familiares directos, incluso hasta a los padres o a los abuelos del niño o niña en este caso. O los abuelos. Sí, los abuelos.
¿Qué ocurre con Sí, el tema de las deudas de alimentos? Porque no es una deuda, entre comillas, normal, no está sí. categorizada como una deuda normal esa, ¿no? De hecho, ahí ocurre un tema bien interesante que es una interpretación bien técnica, jurídica. ¿Por qué? Porque no existe prisión por deuda, porque Chile ya hace algunos años adoptó y ratificó como ley de la República el tratado internacional que se llama del Pacto de San José de Costa Rica, porque allá se celebró que es un tratado sobre los derechos civiles del ciudadano, y allí se estableció de que no podía existir prisión por deuda y por tanto en Chile no lo existe. Sin embargo, en el caso de las deudas por, llamémoslo así, deuda, por pensión de alimento, existe la figura que es el apercibimiento, que en definitiva no es una prisión por deuda, sino que es una medida que permite o que busca permitir compeler, es decir, forzar de alguna manera o intimidar, por llamarlo así, a la persona que está obligada a pagar las deudas, en el sentido de que si no cumple, le pueden despachar esta orden de arresto por 15 días. Eh, Que y por en regla el fondo general, se denomina, no sé si estoy equivocado, Ricardo, pero son medidas de apremio las que se denominan exacto, así, son ¿no? medidas de apremio. Esa es la palabra precisa. Gracias por decirlo, se me había ido. Esa es la palabra técnica. Son medidas de apremio que pueden repetirse. Ya hay deudores de alimentos que no están ni ahí con ir a dormir, digamos, a ciertas secciones especiales de la cárcel, porque estas medidas se toman, van desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana y se tienen que presentar. Y en razón de eso se han ido tomando otro tipo de medidas, que es, por ejemplo, la suspensión de la licencia de conductor. Eh, Uno por pensión de deudas de alimentos puede embargar bienes también. Por eso ahora con el retiro del 10% se tomó esta disposición que ha sido muy buena de poder retener ese 10%. ¿Y por qué no es una deuda además normal en cuanto a al tema hereditario? ¿Por qué? Porque la deuda de pensión alimenticia es un derecho personalísimo. Es decir, si yo demando a mi padre de alimentos y yo, en definitiva, es mi padre el que está obligado a darme alimentos a mí y yo fallezco, mis herederos, por ejemplo, yo no tuve hijo y queda mi cónyuge, ella tiene vínculo con mi padre, salvo el hecho de ser la nuera, pero no es con quien está obligada a darle alimento. Entonces allí se extingue. Sin embargo, si el padre, el obligado a dar alimentos, fallece, pueden los familiares, en este caso los ascendientes, los obligados, estar, valga la redundancia, obligados a tener que pagar la pensión y de hecho se puede dar si es que el padre o el obligado a dar alimento no tiene dinero, no tiene un patrimonio, uno puede demandarlos directamente. E incluso se puede demandar en aquellas personas que no están casadas al conviviente civil. Muchas veces ocurría y ocurre que se puede demandar a la pareja, ni siquiera estar el acuerdo de unión civil. Y eso era una medida súper potente, porque uno está en una nueva relación y la Sí. pareja le dice, oye, mira, me están demandando a mí por una deuda tuya, Tengo que pagar yo por ti, digamos, en el ¿por fondo. qué tengo que pagar? Entonces ahí se arman conflictos de otra índole. Así que, Perdón, una sí, duda y una consulta a propósito de que tú mencionaste hace un rato atrás que la medida, digamos, entre comillas, de embargar, digamos, el retiro del 10% por deuda de pensiones, que sí, yo creo que a todos nos parece una muy buena medida, sin embargo, se ha provocado de por medio un tema de lentitud en el trámite porque mucho, y lo han sí, explicado también los tribunales, ¿ah? Han dicho, sí, esto es una medida judicial, por lo tanto responde a los tiempos judiciales. Los tiempos judiciales sí, lamentablemente en nuestro país son lentos. sí, Se tienen que notificar a las personas, tienen que recibir, si es que no son habidas, tienen que volver a notificar. sí, Es todo un procedimiento sí, judicial que finalmente no han tenido hoy día ni en sus cuentas RUT o en sus cuentas corrientes, ni los deudores, ni las personas a las cuales se les sí, adeudaba este dinero, ni los hijos, ni sí. nadie ha recibido la plata, están ahí en el limbo todavía, ¿no?
el otro día me tocó un caso que era por el alimentante, es decir, el que está obligado a pagar alimentos, en que digamos, a la cónyuge, porque están casados por la pensión de sus 2 hijos, le fueron recién a pagar después de 8 meses de que salió el segundo retiro, en circunstancias que él lo pidió a tiempo, porque uno, los tribunales están colapsados, y dos, porque ocurre lo siguiente: se tiene que pedir la reliquidación del crédito, y en este caso a él le ocurrió lo siguiente: él pidió su retiro, y pongamos el ejemplo que era 1.200.000 pesos, y al hacerse la liquidación de lo que debía eran 680.000. Sin embargo, la FP le retuvo toda esa suma porque no tenía antecedente claro de parte del tribunal de cuánto era lo que correspondía pagar de pensión. Una vez que se determinó, envió los 680.000 pesos, pero como no había una orden judicial que dijera, mire, destrabe el saldo que sigue retenido, la FP seguía con los otros 580.000 pesos allí en su poder, en circunstancias que a este señor, que estaba obligado a pagar los alimentos, le correspondía recibir ese dinero. Entonces se han producido problemas para los dos lados. Porque es una cuestión dantesca, cualquier, Sí. digamos, cantidad de plata. Oye, nos Así que son preguntan temas súper interesantes de profundizar. Sí, otra pregunta por WhatsApp dice: buenos días, Marcelo, mi consulta para el señor abogado es: si actualmente estoy cesante y tengo un crédito hipotecario, ¿puedo traspasar el bien a un tercero para protegerme de que el banco no lo remate si llega un momento o ya no puedo pagar el monto del dividendo? Miren, buena pregunta. Legalmente se puede. La ley, el Código Civil lo dice expresamente. El Código Civil, como le hablaba, es de 1857, es muy antiguo, y efectivamente permite, incluso teniendo hipoteca y provisiones acordadas por el banco y el deudor, transferir el inmueble. Sin embargo, si esa transferencia se llega a ser o no es real, porque persigue precisamente esto de deshacerse del bien para protegerlo, se Engañar al sistema, puede producir, ¿no? claro, se puede producir la figura jurídica que se llama simulación, en que en la voluntad real versus la voluntad declarada no es precisamente el objeto o el fin que perseguían las partes del vendedor y el comprador, sino que era poder proteger efectivamente su bien, y en ese sentido los acreedores tienen derecho a iniciar ciertas acciones para revocar y dejar nulos esos contratos, pero va a depender del monto de la deuda. Yo siempre he dicho que yo fui muchos años abogado de banco, por tanto aprendí muy bien aquellas partes que no son de índole jurídica, que si no son los intereses financieros o comerciales, y muchas veces me instruyeron castigar y dar por incobrables créditos de casi 500 millones de pesos. Me pasó un caso en Arica porque era inubicable a uno de los deudores, y el banco, entre tener castigado ese crédito de 500 millones y darlo por incobrable, optaron por eso, 500 millones de pesos. Entonces hay muchas veces bancos que, no sé, incluso 100 millones o a veces un poco más, los declaran incobrables. Eh, Antes de seguir un juicio Sí. de nulidad para revocar esa compraventa que puede durar, no sé, una vez tuve un juicio ordinario de 10 años, por un tema de 10 años. Oye, se nos acabó el tiempo. Estamos, de hecho, tenemos que dar ¿Cómo paso a pasa? noticias ahora, pero vamos a invitar a la gente a que pueda seguir aclarando sus deudas, o sea, sus dudas, perdón, de Su deudas. duda, claro. Y de otro índole también. Bueno, ahí está el WhatsApp de nuestro streaming, que es el 997-34-6540, 997-34-6540, así como lo estaban haciendo en nuestro WhatsApp, también lo pueden hacer a ese WhatsApp directamente de Ricardo. Y el correo también, que es info@sudeuda.cl. Ricardo, como siempre, agradecido por estos minutos valiosísimos, entretenidos además, porque vamos enterándonos de algunas situaciones de las cuales Sí, claramente somos muy ignorantes, pues, ¿no? sí, es muy interesante. Les cuento, terminando, que estamos también con nuestra oficina abierta de lunes a viernes, mediodía, y como una pequeña anécdota para que sepan, las mascotas, lo dije una vez, son embargables, aunque no parezca. Es increíble, así que alguna vez, quizás el otro viernes lo hablamos. Para cambiarlo en la próxima constitución, eso, ¿eh? Porque son parte de nuestra familia, nuestras mascotas, pues, ¿no? Pero Sí, hoy día lo son son. muebles.
Lo Sí. son. Y en otros países también, aunque no parezca. Abrazo, Ricardo, que te vaya muy bien. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo, por el espacio. Y saludos a mi estimado Mario. Chao, chao. Dale, en tu nombre. Ahí está, Ricardo Ponce, del equipo SUDE.